Y sus elementos en el derecho civil salvadoreño. Para poder explicar este tema, primero necesitamos hablar de una definición de obligación. Una obligación es el vínculo jurídico por medio del cual una persona denominada deudor tiene que realizar a favor de otra persona, llamada acreedor, una prestación de dar, hacer o no hacer. Esta es una definición muy similar a la que se puede apreciar en libros escritos por Alessandro Somarriba, Alterini, Jan Vías y Abeliuk Manasevich. Todas estas definiciones comparten tres elementos principales en la obligación: el elemento personal, que estamos hablando de los sujetos; el elemento objetivo, la prestación sobre lo que recae la obligación; y por último el vínculo jurídico, lo que une al deudor con el acreedor, y esto involucra también el cumplimiento de la misma. Comencemos hablando del elemento personal. Cuando hablamos del elemento personal, estamos refiriéndonos a los sujetos de la obligación, tanto al acreedor como al deudor. Cuando estamos hablando del acreedor, estamos hablando de la parte activa, la persona que tiene a su favor un crédito, mientras que en el deudor es la parte pasiva, la persona que tiene un débito en su contra, y por lo tanto se le puede exigir el cumplimiento de la misma. Cuando hablamos de personas, nos referimos no solo a la persona natural, como Pedro Pérez, usted o como yo, sino que también esto involucra a las personas jurídicas. ¿Con qué nos referimos a personas jurídicas? Podemos hablar de Citibank, de Apple, de Walmart o de cualquier negocio o cualquier sociedad, por muy modesta que sea o por gran capital que posea. También cuando hablamos de las personas, del elemento personal, pueden ser personas determinadas. Pongamos un ejemplo. En este caso tenemos el comprador que está estrechándole la mano con traje gris al vendedor. En este caso ya sabemos de que se trata de una compra-venta, por ejemplo, y sabemos quién es el vendedor y quién es el comprador, lo cual no presenta ninguna dificultad. Sin embargo, pueden darse situaciones en que las personas no son determinadas, no se sabe quiénes son en el momento, pero cuando se llega a exigir la obligación se pueden determinar. Un ejemplo sería el caso de los impuestos municipales. Al final de cada mes, en el caso de El Salvador, usted tiene que pagar impuestos. Sin embargo, la casa puede cambiar de propietario. Puede ser de que yo venda mi casa ahora y el propietario sea una persona que está en trámite de registro. Llegan los impuestos municipales y le van a cobrar a esa persona X cantidad de dinero. En ese caso, no sabe la alcaldía quién es el propietario actual, porque está en ese trámite. Sin embargo, se puede determinar cuando llega a cobrarle los impuestos de la alcaldía, porque se sabe que está el bien inmueble existe. Este sería el caso del deudor. Un ejemplo del acreedor sería en los cheques al portador. Un cheque al portador no se sabe quién es el dueño. La característica de los títulos valores al portador es que la persona que lo posee físicamente, materialmente el cheque, es el dueño del título valor, es la persona que tiene el derecho. En ese caso, cuando llegue a exigir en su momento esa persona el pago de la cantidad, se va a poder determinar el acreedor. El elemento objetivo, la prestación. La prestación se puede clasificar de tres maneras: de dar, hacer y no hacer. Cuando estamos hablando de obligaciones de dar, estamos hablando de una obligación activa. ¿Por qué razón? Porque consiste en realizar cierta acción. Por ejemplo, yo voy a dar cierta cantidad de dinero, tengo que entregar una computadora, puede ser otro tipo de bien, puede ser un bolsón, puede ser un libro determinado, etc. Cuando estamos hablando de las obligaciones de hacer es cuando yo tengo que realizar cierta acción.
Ya no es entregar un bien, sino que yo tengo que construir algo. Por ejemplo, tengo que construir una casa, tengo que construir un muro. Este tipo de prestación también es activa. Otro ejemplo de una prestación de hacer sería, por ejemplo, que yo tengo que realizar un proyecto o un reporte. Cuando hablamos de las obligaciones de no hacer, estamos hablando de una abstención, de una prohibición. Un ejemplo sencillo sería el caso de los restaurantes. En el caso de los restaurantes, cuando yo vendo un restaurante, no solamente estoy vendiendo los bienes muebles, la mesa, las sillas, los manteles, cubiertos, platos, etc., sino que también parte de la venta de un restaurante implica la clientela. En ese sentido, el vendedor también recae una obligación de no poner o colocar un restaurante alrededor, por ejemplo, 2 cuadras a la redonda del restaurante que yo acabo de vender. ¿Por qué razón? Porque si los clientes se dan cuenta de que yo tengo otro restaurante, entonces van a ir al nuevo restaurante, y lo cual hace que pierda sentido el pacto de la compra del restaurante con la fama y la clientela. ¿Cuáles son los requisitos de la prestación? Los requisitos están regulados en el artículo 1132 del Código Civil salvadoreño y son 4. Existir o que se espera que exista. Pongamos el ejemplo de un carro. Yo le voy a vender un carro a una persona. Puede ser que yo tenga el carro en el parqueo, o un carro con una placa 13126, por ejemplo. Y el comprador lo examina, le gusta y realizamos el contrato de compraventa. No hay ninguna dificultad. Sin embargo, puede darse la situación de que el bien se espera que exista. Por ejemplo, yo le voy a vender un carro a Pedro Pérez y resulta que el carro me lo están trayendo de Estados Unidos. Puede ser que el carro llegue sano y salvo sin ningún problema. Puede ser que se destruya en el camino, se pierda o lo roben o lo hurten. Por esa razón, uno de los requisitos para que exista una prestación es de que por lo menos se espera que exista el bien. El segundo requisito es de que sea comerciable, quiere decir que esté dentro del comercio. Por ejemplo, yo no podría vender una carretera, tampoco lo podría hacer con un lago o con cualquier otro bien que me lo prohíba la ley. El tercer elemento tiene que ser con que la obligación es determinada o determinable. Pongamos un ejemplo, la gasolina. Usted sabe que la gasolina varía de precio con cada día o cada semana. Puede ser que yo haya pactado con otra persona que yo le voy a vender 15,000, yo le voy a comprar $15,000 de combustible. Yo le voy a comprar $15,000 de combustible. Sin embargo, esa compra-venta se va a efectuar el 20 de junio de este año. Tanto el vendedor como yo no sabemos cuánto va a valer el galón. Sin embargo, ya ha llegado el 20 de junio de 2014, ya el comprador conoce de que el precio del galón de gasolina está a $4. Entonces simplemente divide 15,000 entre $4 y me va a entregar esa cantidad en galones. El segundo requisito es de que sea lícito. Por ejemplo, yo no podría vender drogas como marihuana, metanfetaminas, cocaína, morfina, etcétera, porque está prohibido. Estos son los 4 requisitos que debe cumplir la prestación. También la prestación está relacionada con la causa. La causa se puede ver desde varias perspectivas. La primera es la causa suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuál es la fuente de la obligación. Según el Código salvadoreño, en el artículo 1308, la obligación se puede generar del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito, de la falta y de la ley. Esa sería una primera forma de ver la causa. La segunda forma de ver la causa es al analizar las obligaciones similares. Pongamos un ejemplo, una compraventa. Una compraventa genera una obligación de parte del vendedor
de entregar el bien y de parte del comprador de entregar el dinero. La causa para el vendedor es la entrega del dinero y la causa para el comprador es la entrega del bien. Cuando nosotros comparamos una compraventa de una cocina, de una computadora, de una silla, de cualquier bien mueble, lo único que vemos es de que cambia el artículo, pero las obligaciones siempre se mantienen. Por esa razón, esta es una segunda forma de ver la causa. La tercera forma tiene que ver con el motivo para contratar. ¿Por qué yo quiero realizar cierto negocio? ¿Por qué razón yo quiero comprar un auto? Quiero comprar el auto para poder transportarme de un lugar a otro de una forma más fácil. Porque yo quiero conseguir un trabajo y uno de los motivos para que me contraten es tener un automóvil. O puede ser simplemente por impresionar a mis familiares y amigos. Lo último que se tiene que conocer de la prestación es de que no es necesaria que la obligación sea exclusivamente pecuniaria. ¿A qué me refiero con esto? Que vaya a un precio de por medio. Les voy a poner un ejemplo. Digamos de que una foto, yo he encontrado una foto familiar y resulta que una persona me la quiere comprar. Porque la foto era de su familia, por X o Y razón estaba ahí, yo la tengo. Y ella me la quiere comprar a $2,000 porque es muy importante para ella, ya que es la única foto familiar que tiene con todos sus hermanos y con sus padres. Para mí la foto no tiene ningún valor, ni siquiera sentimental, porque no es mi familia. Sin embargo, para otra persona es muy importante. Por esa razón es de que las obligaciones no necesariamente tienen que ser pecuniarias. Tiene que haber un valor económico o un significado económico para ambas partes. El vínculo jurídico. ¿Qué es el vínculo jurídico? El vínculo jurídico es un vínculo abstracto que vincula tanto o que obliga a la persona deudora con la acreedora. Y eso implica que el acreedor puede exigir judicialmente al deudor para que cumpla su obligación. Por ejemplo, si yo pido prestado $15,000, no puedo decir en cualquier momento, ya no quiero pagarte. No, sino que el acreedor puede exigirme judicialmente el pago de dicha cantidad. El vínculo jurídico posee dos características, la excepcionalidad y la temporalidad. La excepcionalidad se refiere a que no es normal o no es la regla general que exista una obligación que ate a dos o más personas. Por esa razón, en el caso de probar las obligaciones en un proceso civil, el acreedor tiene que demostrar que existía la obligación. Tiene que presentar el documento que vincule al deudor con el acreedor. Por ejemplo, yo tendría que presentar la compraventa. La temporalidad se refiere a que la obligación tiene que cumplirse en el tiempo pactado. Y en el caso de que no quiera cumplir el deudor, entonces lo que establezca la respectiva sentencia para poder realizar el pago, incluso si es necesario el embargo de bienes y la realización por medio de la pública subasta. La temporalidad lo que trata de hacer es garantizar una seguridad jurídica. Por ejemplo, yo puedo querer comprarme una casa y tengo que pagarla por 15 años. Eso no afecta la temporalidad. Lo que sí afectaría la temporalidad es que no pactemos un tiempo para cumplir la obligación. La teoría alemana ha desarrollado la dualidad de la relación obligacional. Los alemanes, en esta teoría, entienden que la deuda o débito se separa de la responsabilidad. La deuda o débito, en este caso, se debe de entender como la obligación original. La responsabilidad entra en juego cuando el deudor no quiere cumplir con su responsabilidad. En el ejemplo anterior, si yo pido prestado $15,000, la deuda o débito es el pago de los $15,000 más los respectivos intereses. Si yo cumplo con mi obligación, por ejemplo, pagar
$100 mensuales hasta completar los $15,000, entonces no entra en ningún momento la responsabilidad en este esquema. Sin embargo, cuando yo digo ya no quiero pagarte o yo no puedo pagarte, el acreedor cuando le exige judicialmente, entonces ahí entra en juego la responsabilidad en este esquema que hemos estado analizando. Sin embargo, hay situaciones en las cuales existe una deuda pero no hay responsabilidad, o casos donde hay responsabilidad pero no tenemos una deuda. En el caso de los menores de edad, pongamos un ejemplo. Un menor de edad, uno de esos 4 chicos que ven en la pantalla, quieren comprar X bien. Por ejemplo, quieren comprar un celular y lo van a comprar en $50. Si ellos no pagan o terminan de pagar la cantidad de los $50, a pesar de que hay una deuda, el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación, porque es una obligación natural que está regulada por nuestro Código Civil. Pongamos un ejemplo de responsabilidad sin deuda. Caso de la hipoteca. Puede ser de que un hermano o una hermana suyo quiera comprar un bien, quiera comprar una casa, quiera comprar un auto. Sin embargo, no es un sujeto de crédito. No le quiere dar el banco el dinero a menos de que presente algún tipo de garantía de que va a cumplir. Entonces le pide a usted, mira, yo quiero pedir un crédito y me piden una garantía. ¿Crees que puedes hipotecar tu casa? Si usted realiza la hipoteca a favor de su hermano o hermana, entonces usted tiene una responsabilidad en el caso de que su hermano o hermana no pague. Si el banco le exige a usted, usted tiene una responsabilidad, pero usted no contrajo la deuda originalmente. Lo mismo sucede en el caso de la fianza civil y en el caso de la prenda, que varía con respecto de la hipoteca, de que es un bien mueble más otras características que no se pueden profundizar en este tema. Muchas gracias.